Quiero que vayamos a Segunda de Corintios. Los que tienen su espada aquí, por favor. Muchas gracias. Los que tienen su espada, vamos allá a Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Cuando lo tenga la iglesia me dice amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Bueno. Pero tenemos, a ver, ¿lo tenemos, sí? Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Quiero compartir en esta mañana algo muy especial que ponía Dios en mi corazón. Perdonar. Por eso no me gustan los dispositivos electrónicos, porque a veces funcionan y a veces no. Pero bueno, un hombre precavido vale por dos. Aquí tengo mis papelitos. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Tenemos ese tesoro en vasos de barro. Son esos vasos de barro? Esos vasos de barro somos tú y yo. Amén. Y Dios es tan especial en la manera que habla en nuestras vidas, porque cuando estás pasando por una situación que tú no entiendes, si tú buscas a Dios, Dios te da la respuesta. Amén. Y Dios es así, Dios es maravilloso. Pero antes que nada vamos a hablar un poquito sobre las manualidades. ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer manualidades? ¿Alguno ha hecho manualidades alguna vez en su vida? ¿O alguno es manitas en casa o hace algo? Amén, amén. Yo no soy muy manitas, pero ahí está mi esposa que le puede decir, lo intento. Alguna vez intenta hacer algo. Amén. Las manualidades en general son trabajos que se efectúan con las manos, con o sin ayuda de herramientas. Amén. No sé cuántos aquí saben coser o se han tejido alguna vez. Amén, las mujeres, la mayoría. Los hombres también. A ver, ¿cuántos saben coser? ¿No han cosido en su vida? Madre mía. Si hubieran ido al ejército como yo, ahí tienen que coser y tender la cama. La capacidad de quienes realizan manualidades se asocia al desarrollo motriz de quienes la elaboran. Hay cosas que nosotros no podemos hacer porque no nos sentimos capaces. Yo, por ejemplo, no sé nada de construcción. A mí me dicen de montar un pladur, no tengo ni idea. Entonces hay gente que tiene la habilidad, que es rápida. Hay gente que viene en un día y lo aprende y lo empieza a hacer y le deja ahí ya hecho una pared. Para mí sería imposible. Amén. Pero sin embargo, cuando tenemos esa práctica, ¿no? Nuestras habilidades motrices funcionan solas y empiezas a hacer eso que quieres hacer. Amén. Cuando hacemos manualidades, hay varias cosas que salen a la luz. La creatividad, la imaginación, la coordinación. Son cosas que utilizamos, son cosas que salen a flote, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros hacemos manualidades. A mí se me propuso hace un año o dos hacer unos forros para mi Biblia. Yo no encontraba dónde vendían forros y digo, bueno, lo voy a hacer yo. Miré unos vídeos de YouTube y empecé. Bueno, tengo que decirles, hermanos, que todavía tengo el material comprado y no he hecho los forros para la Biblia. Bueno, hice uno, medio, pero la verdad es que lo compré casi hecho. Entonces, las manualidades no es tan fácil como parece. Aparte, en las manualidades, cuando hacemos cosas así con las manos, hay un desarrollo social también y nos ayuda a expresarnos. Hay gente que tiene arte. El arte, mucha gente pinta. Hay gente que pinta cuadros. Yo conozco al padre Yosune que hace unos cuadros preciosos y hace unos pelícanos y unas cosas. Yo sería incapaz. El otro día dibujé un perro
Y mi hija dijo que parecía un dragón. Entonces mi hijo Ezequiel ve a los perros y cree que son un dragón. No lo sé, pero es lo que pasó. Entonces las manualidades es algo muy complicado. Y hoy quiero contarte acerca del alfarero. ¿Cuántos conocen qué es un alfarero? Más o menos, ¿hemos escuchado alguna vez de un alfarero? Bueno, os voy a explicar. Es muy interesante realizar el trabajo, analizar el trabajo del alfarero. Cuando le vemos trabajar con sus propias manos, vemos cómo moldea diferentes cosas que a su vez tienen varias utilidades. Amén. Él trabaja con el barro y no con cualquier barro. Tiene que ser un barro especial, un barro el cual él mismo ha elaborado con sus propias manos. Es un barro que él lo va elaborando poco a poco. El alfarero no hace como yo, que compré ya prácticamente el forro y lo terminé de hacer. El alfarero empieza de cero. Amén. Él lo hace con sus manos, dándole la vuelta a una rueda. Por lo que ese barro va tomando la forma que está buscando. Y puede pasar horas trabajando en lo que quiere conseguir. Y después de eso va a obtener aquello que estaba buscando. Pues el alfarero muchas veces puede hacer una vasija, puede hacer un vaso, un jarrón. Amén. Entonces eso es lo que hace el alfarero y él trabaja de esa manera. Después de haber trabajado, él puede conseguir todas esas cosas que hemos dicho o simplemente un precioso adorno. Mucha gente tiene adornos de porcelana, ¿no? Esto es parecido también a lo que hace el alfarero y las tiene en casa. Pues estas cosas las hace el alfarero con sus propias manos. Y no termina ahí, puesto que tienen que pasar a un sinnúmero de cosas. El trabajo no termina. Luego hay que pintar lo que ha hecho y después de todo eso tiene que ponerlo en el fuego, en el horno. Esto se va a cocer y va a ir a estar a fuego lento para que esto, cuando ya esté terminado, pueda resistir. Amén. Si yo tengo un tazón que es de barro y me voy a echar un té y pongo agua caliente, si eso no está bien cocido, si no está bien hecho, cuando pongas agua caliente se va a requebrajar, se va a romper, porque no está bien elaborado. Pero gracias a que hay buenos alfareros, podemos tener todas esas cosas. Amén. Y esta es la manera en que Dios también trabaja con nosotros. Él es nuestro alfarero. En varias versiones en la Biblia, en Isaías, en Jeremías, en 2 de Corintios, como he visto, en Romanos, nos habla, hace alusión a ese alfarero. Es tan maravilloso lo que Dios hace. Es tan maravilloso como Dios obra, porque cuando Él obra, hace las cosas perfectas. Amén. Y bueno, todo eso que tenemos, todo eso que el alfarero puede hacer en un momento indicado, nos va a servir para hacer algo. Amén. Luego lo vamos a utilizar en una cosa. Y voy a terminar aquí esta introducción con ustedes. Y quiero decirte que tú eres de gran estima. Tú eres de gran estima puesto que no eres cualquier recipiente que un alfarero ha hecho. Eres un recipiente que ha sido formado en las manos de Dios. Eres un recipiente que está siendo formado en las manos de Dios. Y yo recordaba al pastor la semana pasada, hablaba de cómo Dios nos formó con sus propias manos y nos dio ese soplo de vida. Amén. Y vamos a hacer aquello que Él tiene preparado para nosotros. Dios tiene grandes cosas para este pueblo. Amén. Y así es como podemos disfrutar de todas las cosas, como ya os he dicho. Bueno, entonces vamos a ir al tema. Visto esto, hemos entendido lo que es un alfarero. Amén. ¿A quién no le quedó claro lo que es un alfarero? Ya lo sabemos todos, ¿verdad? A ver, levantamos la mano. ¿Quién sabe lo que es un alfarero ahora? Amén. Ya lo sabemos todos. Un alfarero es alguien que hace algo con las manos. Bueno, quiero analizar este versículo que hemos leído y quiero que veamos 3 puntos importantes. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El primer punto que vamos a analizar.
somos vasos de barro donde depositar un tesoro. Y nos preguntamos, ¿de qué tesoro está hablando? ¿Cómo puede un tesoro guardarse en un vaso de barro? ¿Quién haría algo así? Bueno, lo vamos a analizar. Lo primero que nosotros vemos aquí en este versículo, hay dos connotaciones, hay dos cosas importantes que vemos, ¿vale? Vemos el vaso y vemos el barro, ¿correcto? Ahora, hoy en día hay materiales mucho más resistentes, mucho más buenos quizás que un barro. Y además de esto tenemos que llevar un gran tesoro, aparte de ser vasos de barro. Es muy fácil que reconozcamos nuestra condición terrenal, que somos hechos de barro, como dice su palabra. Pues esto nos demuestra la fragilidad y el poco valor que aparentemente tenemos. Con esto del coronavirus ha habido gente que ha muerto así, de un día para otro. Lo hemos visto. Y esto nos sorprendió a todos. Y esto nos demostró de que tú y yo somos vulnerables. Que no importa si tienes mucho dinero, no importa si tienes una buena seguridad social, no importa qué seguro tengas o hayas pagado, lo que importa es si puedes estar confiado en las manos de Dios. Amén. Entonces, así somos como el barro. Podemos parecer insignificantes y fácil de romper a vista de todo el mundo. Pero hay algo que nos confronta, hay algo que nos llama la atención. Nos dice que en esos vasos de barro se guarda un gran tesoro. Y ahí Dios nos demuestra cuán grande valor tenemos para Dios y lo especial que somos para Él. Tú que me estás escuchando hoy en esta mañana, quiero decirte que tú eres especial. No importa de dónde seas ni de dónde vengas, no importa tu condición social, no importa tu raza o tu sexo, tú eres especial para Dios. Mira si eres tan especial que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo murió por nosotros en una cruz. ¿No crees que es verdaderamente algo que nos demuestra de que somos especiales para Dios? Y hemos hablado muchas veces de Jesús, hemos indagado, hemos conocido el gran poder, el gran amor de Jesús a través de su palabra. Pero Jesús no solo nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros, sino que además de eso, Jesús nos ama, que pone un tesoro dentro de nuestras vidas. Dios nos creó con la intención de que fuéramos vasos de barro, ya lo hemos dicho, débiles, frágiles, mortales, pero portadores de ese gran tesoro, y ese gran tesoro es el Evangelio. El Evangelio de Jesús. Sin el Evangelio, la palabra de Dios no tendría sentido. El Nuevo Testamento, como nosotros lo conocemos, nos confirma lo que en el pasado, en el Antiguo Testamento, los profetas profetizaron. El Antiguo Testamento es sombra del Nuevo, porque estaba anunciando aquello que había de venir. Entonces, la palabra de Dios, que es una sola, nos demuestra de que somos tan importantes para Dios, que hoy tú y yo podemos estar aquí. Como vasos podemos ser llenos y rebosar de esa gracia tan sublime. Amén. Pero como barros nos sentimos débiles y limitados. Amén. No obstante, Dios nos creó como vasos para contenerle. Debemos ser ese lugar donde pueda habitar su presencia. No es un vaso para que se quede vacío. Hemos dicho que ese tesoro es el Evangelio. Ese tesoro es la gracia de Cristo en nosotros. Es necesario de que Dios llene ese vaso. Antes de recibir a Jesús en nuestro corazón, éramos vasos vacíos. Éramos vasos que no teníamos un fin concreto. Yo no sé tú. No sé si alguno nació aquí con alitas de ángel. Yo no. No siempre me porté bien.
pero doy gracias a Dios que hoy estoy aquí. Y cuando yo estaba en el mundo, en realidad no tenía ni un futuro. Haces lo que el mundo te dice que hagas. Te dice el mundo, sé libre, y tú quieres ser libre. Cuando en realidad es una libertad, entre comillas, que verdaderamente te lleva a la esclavitud. El mundo te dice, haz lo que quieras. Lo puedes hacer. Pero en realidad, la palabra de Dios dice que si nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es la muerte. No te lo dicen. Te dicen, disfrútalo, bebe, disfruta, fiesta, alegría. El mundo se acabará, todo pasará. Tú tienes una sola vida, hay que vivirla. Es lo que te dice el mundo. Pero Jesús te dice, sí, vive esa vida, pero vívela en mí, que es mucho mejor. Amén. Debemos permanecer abiertos a Dios, y la manera en que lo hacemos es cuando tenemos comunión con nuestro Padre. Oración, ayuno, intercesión. ¿Correcto? Tenemos que estar ahí en la presencia de Dios. Bueno, es algo tan maravilloso lo que Dios hace por nosotros. Y como decía, el pastor nos dijo ya, desde la creación en el Edén, Él se preocupó por ti y por mí. Nos formó. Nos hizo especiales. Estela, tú eres especial. Elvin, tú eres especial. Hay gente aquí que es muy especial para Dios. Cristian, eres especial. Todos y cada uno de vosotros sois especiales. Y hemos visto esculturas de hombres famosos que valen mucho, mucho, mucho dinero, que no podemos pagar, yo por lo menos. Sin embargo, tú eres mucho más valioso que todas esas esculturas. Que cualquier cuadro pintado por Picasso, tú eres más valioso que eso. Tú vales la sangre de Cristo. Quiero decirle a mi esposa que por favor venga un momento aquí. Quiero que... Os he dicho que no soy muy bueno con algunas cosas, pero os he preparado algo para que no os durmáis. Amén. Somos vasos de barro. Ahora va, hijo. Bueno, con vuestro permiso, Ezequiel también viene, ¿vale? Ezequiel también viene. Amén. Número uno, para recapitular. Somos vasos de barro donde va a guardarse un gran tesoro. Vasos de barro donde depositar un tesoro. ¿Quién va a depositar ese tesoro? Jesús. Amén. Dios va a depositar ese tesoro en nosotros. Y os tengo una sorpresa. He intentado hacer un vasito de barro. Lo he intentado, que conste, no soy muy bueno. ¿Cuántos han jugado con esto alguna vez en su niñez? Plastilina, eso lo conocéis, ¿no? No es barro, porque no tenía barro. Entonces, ¿qué llevo para que mis hermanos entiendan? Pues mira, he hecho un vasito de barro. Y me he pasado muchas horas. ¿Cuántas horas Dios se tiene que pasar con nosotros? Y ya tengo mi vaso de barro preparado. Y ahora pues, bueno, supongamos que todavía no lo he pasado por el fuego. Porque todavía tengo que limar, porque por aquí no está bien recto. No soy muy bueno. Se me ha resquebrajado. Se me ha roto un poco por aquí. No sé si lo veis. Pero el vasito se me ha roto. Y en medio de nuestra situación, y en medio de nuestro problema, y en medio de todo lo que pasamos como vasos de barro, de repente ese vaso que ha costado tanto hacerlo, se rompe y se queda en las manos del alfarero. El vaso que me costó 1 hora hacer se acaba de romper y está en manos del alfarero. Quiero que entiendas eso. Hay personas en este lugar que se han sentido rotas.
Hay personas en este lugar que así como el barro, se han sentido que una y otra vez se han vuelto a romper. Yo me he sentido así. Cuando ya tenía el vasito preparado, se rompe. Y una y otra vez, en manos del alfarero. Una y otra vez. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no quiere dejarte imperfecto. Dios quiere terminar la obra que empezó en ti, pero la quiere hacer perfecta. Porque Él no es Dios de dejar cosas a medias. Él es Dios de hacer las cosas nuevas. Él es Dios de hacer las cosas diferentes. Él es Dios de hacer las cosas mejor de lo que tus pensamientos pueden entender. Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el alfarero. Y tú y yo somos barro en sus manos. En este punto es cuando nosotros tenemos que entender. La vida del cristiano es, sin dudarlo, una vida de sacrificio. Y el ejemplo de esto lo tenemos en Jesús. Vemos cómo Jesús pasó penalidades, se sacrificó a lo sumo, se entregó por nosotros. Él, siendo bueno, le escupieron, le pegaron, le insultaron. A Jesús, querido amigo, querido hermano, querida amiga, querida hermana, a Jesús le traicionaron. A Jesús le vendió su propio discípulo. ¿Quién somos tú y yo para estar exentos de todo eso? Y nos pasa. Y podemos llegar a entender que la vida del cristiano tiene que llegar a un momento en donde tiene que pasar por situaciones difíciles. Cuando nos etiquetamos como seguidores de Jesús, entendemos que vamos a ser perseguidos. Entendemos que vamos a ser tildados. Hay un eslogan en el mundo ahora que dice libertad, tolerancia, igualdad. Pero todo esto es falso. Porque cuando tú dices algo contrario a lo que ellos dicen, ya no calificas. Sin embargo, Jesús te abraza tal y como eres. Jesús te recibe tal y como has venido. Jesús no le importa de dónde saliste, no le importa tu condición, Él te acepta. Él te dice, hijo, hija, eres bienvenido. Yo te amé con amor eterno. Ese es Jesús. Pero hay algo interesante aquí. Es que Jesús no te quiere dejar igual de como viniste. Porque ¿qué sentido tendría de que un enfermo vaya a un hospital con la pierna rota y después de un año siga con la pierna rota? Guay, yo no voy más a ese hospital si no me ayudaron. Jesús va a ponerte las vendas necesarias. Va a ponerte, va a curarte, va a darte el medicamento que necesitas para que tú salgas perfecto. No conforme a lo que tú crees, sino conforme a los ojos de Dios. Ese es nuestro Señor. Y podemos entender todo eso. Pero ¿sabes qué? Verdaderamente el alfarero, cuando trabaja con nosotros y cuando más nos duele y cuando más nos tiene que volver a hacer una y otra vez, es cuando tiene que tratar contigo mismo. Él tiene que tratar con tu ego. Él tiene que tratar con tu yo. Y una y otra vez te tiene que moldear. No puede dejarte igual. Si te quedarías igual, no calificarías. Pero Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando tú vienes a Cristo, puedes venir de cualquier manera, pero cuando estás en Cristo, tu vida es transformada. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso dice el Señor. Dale la gloria a Dios. Y aquí es donde vamos a ir, a Jeremías. Quiero que me acompañes al libro de Jeremías. Capítulo 18, versículo del 1 al 6. Libro de Jeremías.
después de Isaías, capítulo 18, del versículo 1 al 6. Y aquí el Señor nos explica lo que es verdaderamente el alfarero. Lo hemos explicado, pero aquí hay una alusión importante de lo que Él hace en tu vida y en la mía. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Qué maravilloso. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh misión de avivamiento. Hay personas que Dios está quitando de la comodidad en este lugar. Porque es fácil estar cómodo. Es fácil estar esperando las bendiciones de Dios. Es fácil servir al Señor cuando a ti te conviene. Pero no es fácil cuando Dios empieza a tratar contigo. Pero si Dios trata contigo es porque Él quiere hacer algo nuevo. Si Dios trata contigo es porque Él te está formando. Eres barro, soy barro. Somos barro en sus manos y Él nos forma. Y esa vasija se rompió y ese vaso se rompió, pero Él está trabajando. Y aun cuando tú no puedes ver, Él está trabajando, Él está obrando. Y esta iglesia tiene una visión enorme, pero esa visión no se puede llevar a cabo si tú y yo no somos moldeados en las manos del alfarero. Y cuando yo hacía esta prédica, cuando el Señor ponía esto en mi corazón, el Señor primeramente trataba conmigo. Yo soy barro en sus manos. Y una y otra vez me ha tenido que romper para volverme a hacer. Tenemos que ser humildes y aceptar la voluntad de Dios. Hoy puedes estar aquí y mañana aquí. Pero eso no importa. Lo que verdaderamente importa es que si cuando estás aquí, Dios está contigo. Si cuando estás aquí, Dios está contigo. El mundo te dice que consigas lo que quieras, que tengas éxito y que no importa cuánto tengas que pisar para conseguir ese éxito. Pero Dios te dice: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso Él se asemeja al alfarero y tú y yo nos asemejamos al barro, para que no nos creamos demasiado. Y nos duele y pasamos tribulación y angustia, pero es que Dios te ama, que no quiere dejarte igual. ¿Estás cansado de llorar? ¿Estás cansado de sufrir? ¿Estás cansado de pensar que otros no te valoran? Recuerda que tú eres barro en sus manos. Cuando venga el momento de dificultad y cuando tú tengas que llorar, cuando tengamos que llorar, recuerda que estamos siendo procesados por Dios. Oh, yo te digo una cosa, yo prefiero ser procesado por Dios 1000 veces que estar sin Él. Porque el mundo no conoce a Dios. El mundo vive vacío. Y sus procesos pueden ser su final. Pero tu proceso y el mío son solamente la plataforma para catapultarnos a un mayor nivel de su gloria, donde tú y yo vamos a exaltar el nombre de Jesús. Gloria sea al Señor.
Santo es Dios. El alfarero está aquí en este lugar, iglesia. Y lo mejor de todo es que Él ha venido para quebrarnos. No es fácil entender esto. Pero quiero decirte algo. Cuando tú entiendes que cuando ese proceso te va a llevar a algo diferente, lo aceptas. Soy imperfecto. Somos imperfectos. Somos débiles. Pero Dios nos ama. Y bueno, puede ser que alguna persona, tu papá, tu mamá, tu hermano o tu pastor, te ha llamado la atención por algo o te ha ayudado, te ha corregido para que hagas alguna cosa mejor. Quiero decirte en esta mañana que no es esa persona, que es Dios trabajando en ti. Es necesario. Moisés fue procesado. Moisés tuvo que huir de Egipto. Estando en la realeza, lo dejó todo por ir y buscar de Dios. Pero Moisés, después de todo eso, después de ese proceso, él vio la gloria de Dios. Pero quiero decirte algo, tú y yo vamos a seguir siendo procesados. Moisés vio la gloria de Dios, Moisés recibió las tablas de la ley y sin embargo, luego tuvo que estar 40 años en el desierto. Siguió siendo procesado, pero Moisés creyó en la promesa que había recibido. Y el pueblo lo vio y tú y yo lo vemos. Quiero decirte que quizás tú no puedas ver lo que siempre ha anhelado tu corazón, pero eso no significa que Dios va a fallar. Eso no significa que Dios ha mentido. Igual lo ven tus hijos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Hoy quiero hacerte una pregunta, iglesia. Si de ti y de mí depende de que mi casa permanezca firme y no se rompa bajo la tempestad, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que Dios nos moldee? ¿O no? Vamos a rechazar ese maravilloso don de Dios. Él te quiere sin fisuras, sin grietas, sin que te quiebres. La manifestación del poder de Dios a través de nuestra debilidad en toda aflicción se puede ser más que vencedor cuando estamos con Jesús. Como hemos dicho, Él quiere decirte, bástate de mi gracia. Tú y yo podemos tener muchos pensamientos. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su fin es fin de perdición y de muerte. Joven, amigo que me escuchas, el mundo te va a ofrecer los mejores deleites, los mejores manjares a tu vista y a la vista del mundo. Pero esos caminos pueden ser de muerte. Pero hoy te voy a decir algo. Puedes apostar por el camino seguro. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese es el camino al Padre. Solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús puede transformar tu vida y tu circunstancia. Es tan maravilloso lo que Dios hace. Entonces, para que ese tesoro, esa gracia incalculable, ese amor de Dios pueda permanecer en nosotros, tenemos que ser procesados. Es necesario. Es necesario. Yo te puedo decir que he sido procesado, pero te puedo decir que sigo siendo procesado. Y cuando yo estaba escribiendo este mensaje, mi corazón dolido, quizás angustiado, quizás sin ánimos de seguir. El Señor me decía, es necesario de que te quiebre y que te rompa
para volverte a hacer. Y no podemos entender lo que Dios quiere en nosotros. No sé cuál es el objetivo que tú tienes en este lugar. Sé que todos buscamos a Jesús. Sé que todos buscamos ese regalo de la salvación. Pero no sé qué quieres hacer en el reino de Dios. Es necesario de que te dejes procesar. No importa si vas a hacer un vaso, un jarrón, una escultura. Eso es lo de menos. Lo importante es que la presencia de Dios esté en ti. Y podemos impactar España entera. Y podemos impactar Vitoria. Y podemos llegar a esas 100 iglesias en el nombre del Señor. Pero es necesario de que Dios nos moldee. Por eso es que Dios está moldeando este lugar. Hay algunos que no pueden entender quizás que la comodidad se ha terminado. Hermanos, no sé si algún día lo he compartido o no. Bueno, muchos me conocen, otros un poquito más, otros un poquito menos. Yo soy un hombre de guerra. He servido en el ejército durante muchos años. Ahí he visto caer los hombres más fuertes. Ahí he visto llorar a los hombres más fuertes. He visto tirar a las mujeres de nosotros. No por vergüenza, no pasa nada. Ahí comprendí que son verdaderamente más fuertes que los hombres. Mentalmente nos ganan. He estado muchas veces a punto de tocar la campana. He estado cara a cara con la muerte. Pero todo eso no sirve de nada si Dios no está conmigo. Y yo decía, Señor, ¿por qué este trabajo? A mí me apasiona, siempre me ha apasionado desde pequeño. Y entendí que Dios me está moldeando. Que es necesario ser como un ejército para vencer al mundo de las tinieblas. Tú y yo formamos parte de ese ejército. Pero antes de ir a la guerra hay que ser procesados. No envían a alguien con un fusil a la guerra. No. Tienen que entrenar. Tienen que sufrir. Tienen que llorar. Tienen que sudar. Hay una frase que dice que el sudor en tiempo de paz evitará la sangre en tiempo de guerra. Y entendí que ese es el lugar donde Dios me está procesando. Entendí que ese es el lugar donde Dios me está enseñando de que solo los valientes arrebatan el reino. Miles de personas han estado al lado mío. Hoy miles no están. Los puedo decir, miles. Pero tenemos que permanecer en Dios. Y en los peores momentos de mi vida, Jesús ha estado conmigo. En el momento en que yo pensé que ya no podía más. En un momento en el que mi vida dejaba de tener sentido, Dios me decía, aquí he estado yo siempre esperándote. Y hoy Dios te dice, aún te estoy esperando. No quiero que huyas más de mí. No te asustes por el proceso, porque es mejor la bendición que viene después para ti. Dios está haciendo algo en ti y en mí y lo va a terminar perfecto. El tercer punto que quiero tocar es que somos una obra incalculable en sus manos. Hablamos de todo lo que hace el alfarero, hablamos de todo lo difícil que es elaborar algo, pero es que después de que eso está hecho, de que Dios ha hecho ya la obra, ese vaso, ese jarrón, esa vasija, no importa, de barro, tiene que pasar por el fuego. Hermanos, si tú y yo no soportamos hoy, no soportamos que el Señor nos moldee, no soportamos, no somos unos vasos fuertes, cuando entremos al fuego, tú y yo nos quedaremos ahí.
Hay muchos que quieren servir al Señor con todo su corazón y quieren ir a un mayor nivel. Pero la palabra de Dios nos dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. No puedes ser presidente si ni siquiera has estudiado o has hecho algo. Bueno, se ha visto casos por ahí de todo, ¿no? Pero no puedes ser un gran científico, no puedes ser un astronauta si no has tenido una preparación necesaria. El apóstol Pablo apasiona la palabra porque él nos cuenta muchas cosas que podemos ver. Dice, a la verdad todos corren en una carrera, pero solo hay uno que obtiene la meta. Solo hay uno que obtiene el trofeo, el que llega al final. Es la manera en que Dios trabaja. Entonces, tú y yo tenemos que ser pasados por el fuego. Pero antes de pasar por el fuego tenemos que ser moldeados. No podemos pasar por el fuego si no somos moldeados. Y entonces tú vas a ver muchos ministerios con fracaso. Puedes ver mucha gente que fracasa en el ministerio porque quieren entrar al fuego antes de estar terminados. Y entran al fuego y no salen. Pero cuando tú y yo entremos en el fuego, el Señor estará con nosotros. Porque estaremos hechos a su imagen. Porque estaremos hechos conforme a su voluntad. Esto es tan maravilloso. Pablo nos pone un ejemplo en 2 de Corintios. Cuando estábamos viendo en 2 de Corintios, él nos dice así. Voy a volver al versículo. Segunda de Corintios, aquí estamos. Si continuamos leyendo en el versículo siguiente, en el 8 nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo lo explica de esta manera: atribulados en todo, mas no angustiados. Podemos pasar tribulación, pero no te angusties. Si Cristo está contigo, tú vencerás. Tienes que tenerlo claro. Podemos estar en apuros, pero no te desesperes. ¿Alguno no llega a fin de mes? ¿Nos puede pasar? Estás en apuro, pero tranquilo. Dios está contigo. Él va a sustentar. ¿Te quedaste sin trabajo? Tranquilo, Dios proveerá. Pero es necesario de que se cumpla primeramente una ley bíblica. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Derribados, pero no destruidos. Algunas veces caemos. No siempre vamos a poder estar de pie. Pero no importa cuántas veces caigas, sino cuántas te levantes. Si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Dios te va a levantar aún en la peor situación de tu vida. Cuando tus amigos, tu familia te dan la espalda, cuando el mundo te da la espalda, Dios te dice: aquí estoy yo, hijo mío. Aquí estoy yo, hija mía. Te voy a estar contigo hasta el fin. Pero tienes que permanecer en Él. Porque Dios no es un comodín que podemos acercarnos a Él cuando le necesitamos. Hemos vendido a Dios como un comodín. Muchos no creen en Dios. Muchos no quieren venir a la iglesia. No quieren saber nada de Jesús. Pero cuando caen enfermos dicen: ay, por favor, ora por mí, tú que vas a la iglesia. Así no funciona. Ora tú, arrepiéntete, busca de Dios y Él aceptará tu oración. Él no desprecia jamás un corazón arrepentido, pero Él no quiere corazones soberbios. La soberbia no le agrada a Dios. Y aprendemos esto conforme conocemos a Dios. Él puede darte todo lo que necesitas. No lo que quieres, lo que necesitas.
porque lo que tú quieres es para tu beneficio, pero lo que tú necesitas es para darle la gloria, la honra y la alabanza al Dios Todopoderoso. Y así es como tú y yo cada día morimos una y otra vez. Lo dijo Pablo. Es necesario de que nosotros muramos para que Dios crezca. Dice, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Hay que morir. Y esto no se refiere a morir físicamente en nosotros, sino morir a nuestros deseos carnales. Hablamos hace tiempo acerca de la lucha que tenemos contra la carne. Tenemos que morir para que Jesús crezca, porque William es malo. Muchos no serían mis amigos quizás, otros sí. Bueno, algunas veces me río, William es malo, tú y yo somos malos. Lo dice la palabra. No hay uno bueno, solo Dios. Entonces es necesario de que Dios esté en ti y en mí, de que Jesús esté en ti y en mí. Hay muchos religiosos que quieren que de un día a otro tú seas diferente. Y lo puede ser por la gracia de Dios. Pero es un proceso. Nada se hizo de así de la noche a la mañana. Solo Dios lo puede hacer. Y si Él quiere, lo hace. He conocido personas que han estado totalmente perdidas y de un día a otro han dado un cambio porque el Espíritu de Dios ha trabajado en ellos. Pero aún así, hay fisuras que tienen que ser rellenas todavía. Hay cosas que limar que Dios todavía tiene que trabajar. Y Dios tiene que trabajar en ti y en mí. Y siempre que hablo con mis amigos, lo comparto. Cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, es necesario de que entendamos que un árbol no crece cuando plantas la semilla. Tú plantas la semilla, riegas el árbol, le das el sol, le pones agüita y poco a poco ese árbol empieza a crecer. ¿Estamos de acuerdo? Pero no se queda ahí, sino que luego viene un tiempo en el que ese árbol da frutos y resplandece y salen hojas. Pero aún el árbol tiene que mudar, aún el árbol tiene que cambiar las hojas. De esa manera tú y yo crecemos en la presencia de Dios. Hoy vas a dar un fruto, mañana vas a dar otro. Pero es que el que has dado hoy, Dios va a seguir trabajando en él. Amén. Si yo antes tenía ira, Dios me ha aplacado esa ira y empieza a trabajar ahora en que ya no sea mentiroso. Pero no deja de trabajar con lo otro. Pero es necesario de que lleguemos a un nivel para que Él empiece a trabajar en lo otro. Entonces, ese fruto va a ir viniendo día a día a nosotros. Tenemos que ser pacientes. Isaías 43:2 dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Hoy Dios te dice, a mis ojos eres de gran estima. Pasarás por el fuego, pasarás por las aguas, pero si Dios está contigo, no te pasará nada. No te quemarás y no te ahogarás, porque Jesús vive dentro de ti. Somos tesoros en vasos de barro para que la gloria de Dios sea manifiesta en ti y en mí. Es necesario de que Él nos moldee, y cuando esa gloria se vea, otros dirán, yo quiero ser también como el barro. Necesito ser moldeado por Jesús. Somos testimonio vivo de lo que Jesús hace. Podrás ser procesado, pero ten la seguridad que vencerás. Tú y yo somos la obra de sus manos. Somos su hechura.
Voy a concluir con esto. Y quiero decirte que aún cuando no podemos entender, que aún cuando nos sentimos atribulados, la palabra de Dios nos dice que todos los que estén cansados y cargados pueden acercarse a Él, que Él les hará descansar. El Señor quiere que tú y yo tengamos el descanso el día de hoy. No sé cuántos de ustedes han venido aquí sin ganas el día de hoy. Es lícito, te puede pasar. Somos humanos. No sé cuántos de vosotros están cansados. No sé cuántos de vosotros están viviendo situaciones en las que dicen, ya no puedo más. Pero lo que sí sé es que Dios tiene la última palabra. Lo que sí sé es que tu situación puede cambiar de un momento a otro. Si Jesús llega a tu vida. Si Jesús llega a tu vida, las cosas cambiarán. Es tan hermoso ver la manera en que Dios trabaja en nosotros. Es tan hermoso ver la manera en que Dios hace. Quiero decirte que Dios nos ha traído aquí con un propósito. Y ese propósito se va a cumplir en la medida de que tú y yo nos rindamos a Él. Quiero concluir con esto. Segunda de Corintios, capítulo 4, como estábamos mirando. Vamos a ir al versículo 17. Versículo 4, capítulo 17 de Segunda de Corintios. Dice así. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones son momentáneas. La escasez es momentánea. La desilusión es momentánea. El miedo es momentáneo. Pero te tengo buenas noticias. Jesús es eterno. Jesús es eterno. Y Él quiere darte el descanso hoy. Él quiere darte el descanso que tú necesitas. Y Él quiere volverte a hacer como un vasito de barro. Amén. Y aún faltarán muchas cosas. Todavía hay que pasarlo por el horno Pero Dios lo está moldeando. Tú y yo somos este vasito de barro. Así que si tú hoy quieres encontrarte con Jesús, hoy quieres descansar en Él, yo te invito a que te pongas de pie. No vamos a salir aquí enfrente, solamente nos vamos a poner de pie. Y vamos a terminar en esta mañana con una oración.